Redes neuronales. Daniel Camilo Gómez, Andrés Felipe Herrera. Historia. 1939. Desarrollo de la máquina de Turing. Año 1944. John von Neumann introduce su arquitectura y concepto de programa, donde pretendía que un ordenador se compone de entrada, procesador, memoria y salida. La arquitectura de von Neumann es el complemento de la máquina de Turing, donde se codifican las instrucciones paso a paso. Año 1945. Nace la cibernética, donde se pretendía fusionar los conocimientos informáticos junto con los biológicos. Ya para el año 1960 nace el término inteligencia artificial. Años 90. Hopfield, Cohen y Rummelfeld impulsan de nuevo las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Son algoritmos matemáticos no lineales que sirven para predecir y clasificar entidades. Se basan en la interpretación matemática del funcionamiento del cerebro animal o de las neuronas. Comienza a desarrollarse a finales de los años 60 junto con el término de inteligencia artificial. Dentro de las redes neuronales existen dos grandes familias, las redes neuronales supervisadas y las autoorganizadas. Las supervisadas son predictoras y se basan en el funcionamiento de las neuronas. Las segundas son clasificadoras y se basan en la capacidad topológica de la zona somatosensorial del cerebro. Dentro de las redes neuronales supervisadas encontramos el perceptrón Adalina y el perceptrón multicapa, mientras que en las redes neuronales autoorganizadas tenemos las redes competitivas y mapas autoorganizados. Cada una de estas redes empezaremos a explicarlas en las siguientes diapositivas. Transmisión de la información de redes neuronales naturales. La información llega a la neurona mediante neurotransmisores. La llegada de esto hace que cambie el potencial eléctrico del soma, pasando de -60 milivoltios y alcanzar los -45. Es en este momento donde se abren los poros y aumenta la concentración de sodio dentro de la neurona, que llega a tener unos 50 milivoltios. Ese potencial de 50 milivoltios se transmite por el axón. Después la neurona queda en reposo durante un tiempo determinado y se codifica la frecuencia con que la neurona puede llegar a hacer disparos. Lo habitual es que se haga entre 1 a 100 pulsos por segundo. Perceptrón. El perceptrón representa las redes neuronales como una matriz. Este utiliza un vector binario como entrada para retornar un único valor binario de salida a través de dicha matriz. La función f de x puede retornar 1 si el producto punto de w por x menos el umbral es mayor que 0. De lo contrario, retorna 0. W es un vector de pesos reales. El producto punto de w por x computa una suma ponderada. U es el umbral. Este es un término constante que no depende del valor que tome la entrada. Este representa el grado de inhibición de la neurona. El valor resultante de la función f de x, que puede ser 0 o 1, se usa para clasificar a x como positivo o como negativo para los problemas binarios de clasificación. El umbral puede pensarse de dos formas: de cómo compensar la función de activación o de cómo dar un nivel bajo de actividad a la neurona del rendimiento. La suma ponderada de las entradas debe producir un valor mayor que el umbral para cambiar la neurona de estado 0 a 1. A continuación, analizaremos la representación gráfica del perceptrón. Aquí tenemos las entradas. Tenemos m número de entradas con igual número de pesos. Dentro del perceptrón tenemos la función con un valor de activación. Al final tenemos el valor de salida y. Este es un número binario. Otro tipo de red neuronal supervisada es la adalina. La red adalina es una generalización del perceptrón que, a diferencia de este,
trabaja con entradas y salidas de números reales, de valores reales, mientras que el Preceptron solo lo hace con entradas y salidas binarias. Como podemos ver en el siguiente gráfico de la red Alina, vemos que funciona igual que el Perceptron. Vemos que consta de las mismas entradas, solo que a diferencia, como lo dije anteriormente, la salida consiste en un valor real. Perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa es una red neuronal artificial formada por múltiples capas. Esto le permite resolver problemas que no son linealmente separables, lo cual es la principal limitación del perceptrón simple. El perceptrón multicapa puede ser total o localmente conectado. Si es totalmente conectado, implica que cada salida de una neurona de la capa I es entrada de todas las neuronas de la capa I más 1, mientras que si es localmente conectado, cada salida de las neuronas de la capa I es entrada de solo una serie de neuronas de la capa I más 1, más no de toda. Aquí tenemos una representación gráfica del perceptrón multicapa. Podemos apreciar cómo las salidas de la primera capa son entradas para todas las neuronas de la segunda capa, y lo mismo para la cantidad de capas que haya hasta la capa de salida. Redes neuronales autoorganizadas. Las redes neuronales autoorganizadas son aquellas que su entrenamiento no requieren las salidas objetivo que se desean asociar a cada patrón de entrada. Será la red entonces la que proporcione cierto resultado. La principal aplicación es la realización de agrupamiento de patrones, visualización de datos y representación de densidades de probabilidad. Es por esto que es la más utilizada en el campo de la documentación. Redes competitivas. Las redes de aprendizaje competitivo se diferencian de las otras redes neuronales en que en las anteriores redes las neuronas colaboran en la representación de los patrones. Sin embargo, en este tipo de redes cada neurona compite con las otras neuronas para representar los patrones. El aprendizaje de este tipo de redes es, como su nombre lo indica, competitivo. Las neuronas compiten en cuál representa mejor al patrón, y la ganadora se lleva todo el aprendizaje de ese patrón. El objetivo de este tipo de redes es que se formen grupos de patrones, categorías, que son representados por cada una de las neuronas. Como podemos observar en el gráfico de redes competitivas, estas son usualmente bicapas. Esta red admite valores binarios o bipolares como entrada para los sensores, y su salida es en el mismo formato de la entrada. La función de la primera capa es hacer de sensor. Por ella entran los patrones a la red, y por tanto debe tener el mismo tamaño que la longitud del patrón. La segunda capa tiene tantas neuronas como categorías deseemos. Sin embargo, algunas redes competitivas, como la familia del azar, crean neuronas.